Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes, tras un par de días donde hemos intentado buscar la tranquilidad por todo lo que va a venir y donde, por cierto, hemos anunciado que explicaremos al final del programa que estamos ya trabajando en unos guiones para unos documentales que queremos hacer sobre la actualidad política y que vamos a empezar, si no hay ninguna novedad, hacia finales de marzo, abril con el primero, que versará sobre los atentados de Barcelona y la Casa de Alcanar. Creemos que van a ser una iniciativa interesante y esperemos que los disfruten. Trabajamos con un equipo de muy alta calidad, hay que decirlo, y esperamos que aporten información y que al final sean como este programa, abiertos, artesanales, independientes, es decir, una mirada diferente a la actualidad. Hoy domingo, tras este puente, largo para algunos, más corto para otros, festivo en muchas localidades, todavía el lunes, pues vamos a empezar hablando de eso que en principio a alguno no lo ha cogido por sorpresa, porque aquí hemos estado lanzando darditos, y es esa petición de Ábalos de aplazar la declaración para el próximo día 12 para estudiar los papeles de Koldo. Cada uno puede entender lo que quiere. Seguramente mañana, pasado mañana, sabremos qué estima el Supremo, porque aquí hay una cosa muy clara, que es una declaración voluntaria. Y si tú a una declaración voluntaria dices que la quieres aplazar, tampoco le puedes obligar a ir, porque entonces se convierte en una declaración no voluntaria. Vamos a ver por dónde va el argumento, pero recuerden que siempre hemos dicho la importancia de quién habla primero o habla segundo o hablaba tercero, y cuando se anticipan Dama presentando los papeles, deja claro que Ábalos debe ser el único que no es consciente de que ahora mismo es el principal culpable de todo lo que está sucediendo. Luego nos iremos a que, curiosamente, quien está otorgándose la defensa de toda esta situación es el ministro Óscar Puente. Hay que reconocer que su defensa, en base a un hilo de tuit, pues la ha durado 15 minutos. Media hora, algunos habrán considerado, porque lo que ha dicho no se aguantaba por ningún lado, pero ha servido como esos malos titulares para que su gente, aquellos que siguen votándoles, lo consideren dogma de fe. Luego saltaremos a de esas cosas que tienen una explicación más lógica de la que parece, pero es difícilmente razonable en una democracia. Ni Sánchez ni ningún ministro asistirán al funeral oficial en Valencia por los muertos de la Dana. Si asistirán los Reyes, si asistirá Feijóo, si asistirá Ayuso, que parece que está siempre un poquito delante de Feijóo. El argumento oficial es que no es un funeral de Estado. En fin, fíjense que cuando empiezas a jugar con las palabras, algo muy habitual en este gobierno es que estás un poco falto de mensaje y de comunicación. Algunos saben que lo hemos dicho desde el primer día. Se hace lógico, y vamos a decirlo así de claro, que Pol Pot no acudiera al funeral de los que mató. Así de claro y contundente hay que ser con esta gente. Y de incidentes pasamos al de Notre Dame, donde se confirma que fue invitado el rey y el ministro de Cultura. Este no quiso ir por un tema personal y el rey porque no le permitieron ir, porque el gobierno no quería enviar a nadie a un acto religioso. Saltó Ayuso primero, criticándolo, luego Feijóo, al cabo de unos minutos. Feijóo, lo de la iniciativa, saben que no lo lleva muy bien, y hacerle trabajar sábado, domingo, tampoco es que lo lleve muy bien, y esa es la realidad del nuevo enfrentamiento entre gobierno y la Casa Real. Hablaremos también de ese movimiento que hubo el jueves, de Óscar López, candidato a Madrid, aunque algunos piensan que si será antes candidato oficial a Madrid o será antes imputado por el tema del fiscal general y el novio de Ayuso. Hablaremos de la entrevista de Bolaños, donde dice que hay una estrategia para amedrentar a los políticos progresistas y sus familias. En fin, esto es algo que muchas veces hemos comentado en este canal. Cuando se dicen ciertas frases solemnes, hay que intentar negarlas en el argumentario básico. Y lo básico aquí, señor Bolaños, es que ustedes no son nada progresistas. Hombre, un gobierno que ha liberado a violadores, les ha reducido la pena, ha pactado con golpistas, ha indultado a terroristas, pacta con los que les pegaban un tiro en la cabeza y lo vitoreaban, hombre, pues todo menos progresistas. A partir de ahí, pues la mentira.
Pues ¿qué quieren que les diga? Si alguien se la quiere creer, que se la crea. Puigdemont, por cierto, mañana se reúne con su equipo para ver los cumplimientos del gobierno durante este año. Ya hemos dicho, Puigdemont ha tragado con todo, sabe qué es lo que más le van a dar, pero hay que decirlo, Puigdemont, el indulto no lo tienes todavía, ni has podido pisar España. Con lo cual, hombre, si tú consideras que eso es cumplir, parece que en esa competición con Esquerra Republicana vuelves a quedar como el típico ignorante habitual. Luego iremos a esa noticia que lleva a la portada de todos los diarios, lo avanzamos en días pasados, la caída finalmente de Siria ha sido muy rápido, el presidente Assad está en Moscú, saben que de los temas internacionales hacemos poca referencia, pero creemos que es importante, sobre todo porque hay un elemento que a veces podríamos intentar comparar, salvando obviamente distancias con lo que sucede incluso en el caso de España. Fíjense que lo que ha sucedido en Siria, han entrado en Damasco, se ha ido la familia del presidente, se han juntado toda la oposición, ahí queríamos ir, para derrocar a Assad. En principio, parece que va a pasar como en aquella Yugoslavia en la Segunda Guerra Mundial, donde monárquicos, comunistas, etcétera, llegaron juntos para arrebatar el poder a los nazis, aquí para arrebatar al sanguinario Assad, y lo importante va a ser lo que suceda en los próximos días. Las guerras que habrá internas entre islamistas, yihadistas, vamos a decirlo así, aquellos que provienen más con referencia a Turquía, vamos a decirlo también así, que pueden formar un conglomerado que vaya usted a saber dónde va a acabar la historia. Algunos se congratulan por la caída de un régimen dictatorial, lo cual, vamos a ser claros, siempre es positivo, aunque luego hay que intentar entender lo que puede suceder a partir de ahora. Recordemos ejercicios fallidos como el de Libia con la caída de Gaddafi, que aquello acabó siendo y sigue siendo, perdón, un Cristo que ni Dios entiende. Vamos a decirlo así de claro. Y son situaciones complicadas. Seguiremos fuera para hablar de Trump, que recuerden el 20 de noviembre toma cargo, perdón, el 20 de enero toma cargo de presidente, aunque ya prácticamente parece que está ejerciendo, y parece que la relación con España va a ser complicada. Ya se empieza a hablar de algún tipo de sanción por no dejar atracar a los barcos con armas para Israel, la poca inversión que tiene España en defensa, que preocupa porque Estados Unidos al final dice una cosa que es bastante coherente, y no vamos aquí a defender a unos y a otros, pero es: oiga, ¿qué tenemos que hacer nosotros de policías del mundo mientras el resto dedican el dinero a otras cosas? Piden unos mínimos que España parece no estar cumpliendo a día de hoy. Obviamente, se puede imaginar que aparte de todo eso, la parte de relación personal entre Trump y Sánchez, pues no existe, ni va a existir. Y hemos dejado para lo último, comentaremos esta serie de documentales que vamos a apostar a partir de marzo, ya estamos trabajando en ellos, que no tenemos muy claro todavía el título, estamos dándole vuelta a alguna opción de esas cosas populares que decimos a veces en redes. Casualidad, claro, por ejemplo, sería una reflexión sobre el título de los documentales, y otra a lo mejor sería cosas que pasan, ¿saben? Esa frase que nos gusta mucho repetir, y luego añadir obviamente pues la referencia, pero que la colección se llamará así. En principio vamos a empezar con este de Alcaná y los atentados de Barcelona, y creemos que les van a sorprender, la apuesta es muy importante, vamos a jugar a nivel primero, también se lo decimos, y esperemos poder satisfacer a todos aquellos que estén esperándolos. Esa es nuestra idea, mantener lo mismo que este canal, pues información que a veces no se ve en otros canales, intentar plasmarla de una forma más visual que obviamente este propio canal. Vamos a ver cómo funciona, y animados en eso estamos, y aunque nos cueste o implique descansar un poquito menos. Pues si le parece, empezamos hablando de Ábalos, que tenía su declaración el día 12, o sea, el próximo jueves. Si no nos equivocamos, hoy es día... Vamos a ver, que a veces nos confundimos de fecha. Sí, el día 12, el jueves, y que ha pedido su aplazamiento ante, según él, las dudas de los papeles entregados por Aldama.
hemos hablado aquí en repetidas ocasiones que el elemento fundamental y clave de toda esta trama es obviamente Ábalos. Y Ábalos en esa carrera con Aldama, Koldo no, porque Koldo parece que todavía no ha entendido nada, es a ver quién es el que consigue más pluses o favores de los juzgados. Aldama ha empezado la carrera con fuerza, es consciente de que es muy importante los tiempos en este momento. El primero que da es el primero que tiene más derechos, porque imagínense que si tú llegas a un acuerdo con la Fiscalía, aunque aparezca un nuevo interlocutor, no te lo van a tirar atrás. Pero también es cierto que mediáticamente, si aparece un nuevo interlocutor que tiene más recursos y más cercanía, obviamente al presidente, pues todo puede cambiar. No tanto el tema de Aldama, que seguiría obviamente con su acuerdo, pero sí las implicaciones a terceros. Y aquí es donde duda Ábalos, lo hemos dicho hace unos días, hace más días, hace otros días, que Ábalos no tenía muy claro, a pesar de lo que dicen todos los medios de comunicación, qué va a hacer. En muchos lugares se habla que tiene un acuerdo cerrado con Sánchez, que hemos explicado aquí. El acuerdo no tiene más misterio. Intenta ser el tapón de la corrupción el señor Ábalos y en unos años pues sale, si es de la cárcel o de lo que sea, y disfruta de sus bienes en un tercer país donde parece tiene ubicado una importante cantidad de dinero. Ese sería el acuerdo con Sánchez, que además le garantizaría que en caso de permanecer en el gobierno haría lo posible para intentar evitar que llegara el momento de la cárcel. Claro, todo eso está muy bien si Aldama calla, pero en el momento que Aldama empieza a dar documentación que implica directamente a Ábalos y menos a Sánchez, Ábalos y su entorno, que es muy reducido, empiezan a dudar. Uno, si eso es una pinza de Aldama y Sánchez, algo que corre por algunos escenarios, o si simple y llanamente Aldama ha llegado a un acuerdo y quiere derribar a lo que él puede derribar más cercano, que es a Ábalos. Y le ponen entredicho, porque claro, en el momento que todas las pruebas caen sobre Ábalos, y si Ábalos solo se dedica a negarlo, como ha hecho estos días, como ha hecho blanqueando su imagen, incluso en programas televisivos, como recuerden que está en el programa del señor Mejide, etcétera, etcétera, blanqueando la imagen. ¿Alguien se imagina en ese programa al señor Bárcenas? Pues no, pues son lo mismo, seguramente, o peor, porque uno era ministro. Pero empieza a ser consciente, tarde, lo hemos dicho más de una ocasión, de que él es el elemento fundamental de toda esta trama, porque él es el único que tiene, si las ha conservado, conversaciones con Sánchez, que ordenaba y dirigía toda esta trama. Él o un núcleo, porque esto a veces da la sensación, y vamos a poner un ejemplo que no tiene lugar en cuanto a organización, pero sí que creo que es importante que reflexionen, que no sé si se acuerdan es que se llama Chocoa o algo así, aquel desmantelamiento de, en los años, hace muchos años, de la principal almacén de la organización terrorista ETA, que siempre se consideraba que había un líder de ETA que se llamaba Artapalo. No sé si se acuerdan de la historia. Y resultó que Artapalo no era una persona, era un colectivo, que era quien dirigía en aquel momento la organización ETA, Socoa, si no nos equivocamos, era donde se descubrieron aquellos papeles tan importantes. Pues aquí seguramente estamos asistiendo, salvando obviamente la distancia, porque esto es una trama criminal, hasta la fecha no es una trama terrorista. Salvando la distancia, podemos asistir a una situación parecida, que nadie intente ver una cúspide, como por ejemplo podía insinuarse en aquel momento de los GAL con el señor González, recuerden la X de González que decía Garzón, sino que aquí es probable. Saben que cuando decimos probable nosotros somos muy simpáticos y decimos probable porque somos educados, ¿eh? Cada uno que entienda lo que quiera. Una situación probable donde lo que esté al mando no sea una persona, sino que sea un conjunto de personas, llámenlo un comité si quieren,
que es quien tomaba las decisiones, lo cual cuadraría bastante con las declaraciones de Aldama, las declaraciones no las físicas de papeles, sino las entrelíneas que podemos entender, cuando por ejemplo Koldo le comenta, es que esto nos va muy grande, el ministerio, como diciendo que diputaciones, ayuntamientos lo tenemos controlado. Fíjense que la influencia que podía tener en aquel momento individualmente Sánchez en diputaciones, ayuntamientos, pues sería mínima. Apenas era secretario general del partido. Pero sí un conglomerado de gente, que es lo que los juzgados están investigando, es trama corrupta criminal, y parece que eso puede ser la historia. Con lo cual, el movimiento de Ábalos, si sucede, no estaría solo protegido a día de hoy por Sánchez, sino por ese colectivo, vamos a decirlo así, del Partido Socialista, que es quien podría estallar con los datos de Aldama, pero podría implosionar internamente todo el partido si Ábalos decide hablar. Y como pueden imaginar, que Ábalos pida aplazar su declaración voluntaria, pues podría generar algún cierto problema en el Tribunal Supremo. Y lo ponemos muy fácil, porque esto al final es lógica y coherencia, porque esto tampoco es que haya múltiples casos. Hombre, si tú pides declarar voluntariamente y dices que no quieres ir o quieres aplazarlo, el juez no puede obligarte a ir el día que habías quedado. Pues entonces ya no sería una declaración voluntaria, simplemente no vas y te quedas tan ancho. Con lo cual, veremos si entre mañana, martes, el Supremo decide aceptar esa petición de aplazamiento del señor Ábalos para ir luego de Aldama y Koldo, o no. Y ya veremos, porque fíjense que aquí hay un argumento que puede ser muy divertido. Y aquí recordemos que el señor Aldama tiene un abogado muy brillante. Seguramente el señor Aldama quiere escuchar a Ábalos, porque no es lo mismo, y lo hemos dicho, aunque Aldama sepa 100, si con 30 consigues un acuerdo con la fiscalía, oye, pues te quedas en 30 y luego disfrutas de la vida. Que a lo mejor si tienes que tirar hasta 100, hostia, el acuerdo sigue habiendo, pero ya es más costoso. Por lo cual, para todos, y aquí descabalgamos un poco a Koldo, porque Koldo, con todo respeto, parece que es el único que no se entera de nada. Ábalos también. Siempre hemos dicho que parece que es el único que no sabe que es culpable, pero Koldo parece que es otra historia, que tampoco esperen que dé para mucho más el personaje. Pero Aldama sí que estaría pendiente de la declaración de Ábalos. Y fíjense que en el escrito que presenta Ábalos para aplazar dice que debe estudiar los papeles de Aldama. Con lo cual, imagínense, vamos a poner una hipótesis, que mañana, pasó mañana, el Supremo acepta la petición de Ábalos y le dice, mire, tiene que estudiar los papeles, lo entendemos, los papeles, si no me equivoco, fueron el día 5, día 12 han pasado 7 días, le vamos a pasar, me invento, al día 19, por decir un día, que sería posterior, obviamente, a la declaración de Ábalos y Aldama. Pues la lógica podría ser que el abogado de Aldama, a la decisión del señor Ábalos y del Tribunal Supremo, solicitara declarar posteriormente a Ábalos. Y Ábalos aquí no podía argumentar nada, porque los papeles es el argumento que ha tomado para pedir el aplazamiento. No ha dicho que quería hablar luego de el señor Aldama, que aquí sería más difícil de concedérselo, porque es voluntario y el juzgado diría, oiga, el orden lo ponemos nosotros. Que puede automáticamente también el juzgado, aceptando la petición de Ábalos, pues decir, oiga, pues Ábalos lo pasamos al 19 y al señor Koldo y al señor Aldama los pasamos al 20 y al 21. Con lo cual, todo eso volvería a la situación de inicio de Ábalos, que lo único sería aquello de cuando uno es cadáver y lo único que no sabe es a qué hora se va a morir. Que parece es la sensación cada vez más evidente de Ábalos. Muchos hablan de su acuerdo con Sánchez, aquí lo explicamos el otro día. Tú asumes todo y nosotros vamos a intentar arreglarte de alguna manera. Y Ábalos parece que se ha dado cuenta de que
fiarse de Sánchez, como hicieron otros ministros, el señor Iván Redondo, la señora Calvo, el propio Ábalos en su momento, pues no parece la mejor decisión posible. Esto lo vamos a saber en pocas horas seguramente, y va a ser interesante porque la declaración de Ábalos va a marcar toda su estrategia. Si Ábalos asume o simplemente critica los papeles de Aldama, parecerá claro que tiene un acuerdo con Sánchez. Si abre la boca y dispara a Sánchez, esto se puede complicar mucho porque implicaría automáticamente la imputación del presidente del gobierno. Y Ábalos, aunque no se lo crean, lo sabe. Y curiosamente, quien se está peleando para defender a Ábalos ha sido el señor Óscar Puente, que parece que se está convirtiendo en el defensor de este tema, y lo ha hecho en un hilo de Twitter que puso, si no nos equivocamos, el jueves o el viernes, pero que en 15 minutos, 20 minutos fue desmentido. Decía de que no, que los contratos eran anteriores, posteriores. Parece que para el señor Puente, y eso que es ministro, que se firme un contrato o salga en el BOE un contrato, luego no puede haber corrupción en las ampliaciones, etcétera, como han desmentido todo el mundo que conoce la contratación pública, pero sí que ha servido para, primero, que los medios prostituidos digan que lo de Aldama es mentira, que parece su único argumento, y para que aquellos fieles que todavía tiene el PSOE, pues sigan manteniendo que la realidad es falsa. Pero lo curioso es que sea Óscar Puente quien defienda al gobierno. Muy curioso. Recuerda aquel momento donde intervino por primera vez prácticamente en el Congreso para defender al presidente, y desde entonces su carrera parece que está ligada íntimamente al presidente Sánchez. No se rodea Sánchez de los más listos, eso parece una evidencia. Ni de los más listos, ni tiene una estrategia de comunicación, a pesar de la erupción del señor Antolín, coherente, porque saben que los mensajes, la comunicación a veces es complicada de entender y de difundir, y cuando juegas con palabras es muy difícil. La realidad es que ni Sánchez ni ningún ministro asistirán al funeral oficial de Valencia de esta semana, al que se asistirán los Reyes, Feijóo y Ayuso. Y esgrimen que no asistirán, porque esto lo ha convocado el arzobispado, y no es un funeral de Estado. Fíjense, y aquí es importante la comunicación y las palabras. Hombre, que el votante medio socialista es ignorante, creo que no estamos diciendo ninguna cosa nueva. Pero claro, aquí, ¿qué entiende la gente? El titular: Sánchez ni ministros ni sus ministros asistirán al funeral oficial de Valencia. Punto. Que sea de Estado o no sea de Estado, estamos en un intríngulis que es difícil de entender para un votante medio. Y al final lo que se queda a la gente es que no van a ir al funeral. Que la explicación lógica es, obviamente, y es muy dura, pero hay que decirlo así, si Sánchez es el Pol Pot de España, hizo lo posible para que muriera gente en Valencia al no adoptar ninguna medida con intención política, pues obviamente nadie ve a Pol Pot yendo al funeral de los que mató. Vamos, es que se nos quedaríamos escandalizados. Y esa triste es la realidad que existe. Porque si Pol Pot va al funeral de los que mató, los que están seguramente no le querrán ni ver. Y esa es la realidad de Sánchez y sus ministros en Valencia. Por cierto, ni la valiente de la señora de Defensa, que es una miserable cobarde, la señora Margarita, tampoco va a ir. Y ese conflicto, que al final también puede parecer que es un conflicto con la Iglesia, que parece que en esa fase de radicalización del gobierno, que parece que no tiene ningún votante católico ni cristiano entre sus filas, pues se confirma también con el tema de Notre Dame, que saben que se ha reinaugurado tras unos años, con la presencia de líderes mundiales, Trump incluido, Zelensky, etcétera, etcétera, y donde en España fue invitado el rey y fue invitado el ministro de Cultura. Este aludió a motivos personales para no ir,
Las malas lenguas dicen que no quieren saber nada con la Iglesia Católica, en fin, cada uno está para lo que está. Por cierto, si no nos equivocamos, tampoco fue el Papa, otro que déjalo ir. Y el rey, obviamente, si el gobierno no le autoriza, no puede ir en actos de representación. Y parece que no fue autorizado y se ha generado un conflicto nuevamente entre la Casa Real y el gobierno. Curiosamente, el primero en criticar todo esto y en desvelar estos temas fue Ayuso, que normalmente se anticipa. Fijó que fue al cabo de media hora, ya saben, Fijó los fines de semana, está estresadísimo y no sé, a lo mejor le costó entenderlo, vaya usted a saber qué. Y la realidad es que la posición española ha quedado nuevamente en evidencia por movimientos extraños de este gobierno. Gobierno que a finales de semana nominó a Óscar López como presidente del Partido Socialista en Madrid y en principio candidato será cuando toque a la Comunidad de Madrid, pero hay muchos que dudan si será antes candidato o estará antes imputado por el tema de su jefa de gabinete en el caso del fiscal general. Seguramente en pocos días sabremos la decisión sobre la jefa de gabinete de ser citada a declarar y a partir de ahí pues podemos tener un Óscar López efímero. Siempre fue, perdón, un chapuzas, lo fue antes de Sánchez, lo fue con Sánchez al principio, lo fue en Paradores, lo fue de jefe de gabinete, lo ha sido, lo poco que ha estado de ministro, lo será de candidato y él debe ser el único que se cree que puede rascar algo a Ayuso. Hay que ser realmente muy, pero que muy incompetente para creer eso. Porque al final hay cierta gente que vive de palabras vacías. Yo ya he hecho una entrevista al señor Bolaños, que se ha ganado una columnita en algún diario, de esos que pagan mucho, en La Vanguardia, diciendo que hay una estrategia para amedrentar a los políticos progresistas y sus familias. Claro, partimos aquí de un concepto, lo hemos dicho en los titulares, que hay que desbaratar de primeras. ¿Alguien se cree que los socialistas a día de hoy son políticos progresistas? Un gobierno que ha aprobado liberar violadores y reducirles las penas, pactar con los que le pegaban un tiro en la nuca a sus compañeros, pactar indultos, pactar liberar terroristas. Hombre, ¿esos son políticos progresistas, Bolaños? No, Bolaños, no os adueñéis de las palabras. Vosotros no sois progresistas. Curiosamente, con incluso leyes sobre prensa, etcétera, etcétera, tenéis más simbología con el franquismo que con cualquier progreso. Y entonces uno podría decir, ¿es que el franquismo fue progresista? Bueno, en fin, en ideas sociales seguramente no, en ideas económicas sí. Y hay que valorar ahí una cosa importante, y es que esta gente vive en el pasado y buscan exclusivamente titulares con frases rimbombantes que seguramente ellos tampoco entienden. Como no deberían entender, estamos en los últimos puntos, el equipo de Puigdemont, si en ese año que se cumple ha habido cumplimientos o no por parte del gobierno socialista. Con la crisis de Esquerra, pues Puigdemont tiene que apretar un poquito más. Hay una cosa obvia, que lo que le ha dado el gobierno socialista no se lo hubiera dado ningún gobierno decente, eso es cierto, pero también es cierto que al final no ha logrado lo que quería. Puigdemont había prometido que pisaría España, saben que la palabra España no la usa, pero no la ha pisado. No la ha pisado, porque el indulto, el indulto no es efectivo. Gracias seguramente también a la justicia, ¿eh? Con lo cual, el elemento fundamental que podría achacar Puigdemont, pues no se ha cumplido. Pero Puigdemont va a seguir tragando. Hasta que vean que el cadáver huele ya muy mal, y entonces seguramente intentarán hacerse pasar por héroes de cualquier tipo y calaña. Y no sabemos si héroes o no, pero salimos fuera de España para dos temas. Primero, la caída de Siria, lo avanzamos otro día, que las cosas se complicaban para Assad, que se ha ido a Moscú, se ha fugado. El elemento clave, no vamos a entrar tanto porque lo vamos a ver los próximos días, el gobierno que se conforma, que parece que será islamista. Algunos hablan de que se aplicará a la Sharia.
vamos a ver, lo que es cierto es que toda la oposición se había juntado, y eso es algo que, miren, que al menos parece que ha habido alguien inteligente por ahí, y no vamos a defender obviamente ciertos métodos, se había juntado para echar al dictador Assad. Y da la sensación que es como aquel momento en Yugoslavia, en la Segunda Guerra Mundial, cuando todos, comunistas, monárquicos, se juntaron para echar a los nazis. Luego se mataron entre ellos, ganaron los comunistas y luego acabó como acabó Yugoslavia. Pero aquí parece que es una situación similar, con lo cual lo que habrá que estar atentos es lo que sucede en los próximos días entre las diferentes facciones, que no son todas radicales islamistas, también lo decimos, y vamos a ver el peso que tiene cada una de ellas y qué tipo de gobierno se crea en las próximas horas, próximos días. En principio, la pinta, lo que huele, es que esto puede ser un nuevo Libia, que en una posición céntrica en Oriente Medio pues tampoco interesa mucho a nadie, pero vamos a ver hasta dónde llegan estas posiciones en Siria. De momento, la situación es harto complicado, se ha fugado, como hemos dicho, el presidente Assad, muchos de sus acólitos no han podido fugarse porque se han cerrado aeropuertos, etcétera, se ha ido a Rusia, con lo cual está claro que su principal aliado era Putin. Vamos a ver hasta dónde llega estos movimientos en Siria, que habrá que estar pendiente en los próximos días, porque una de las manos más interesadas en que estas cosas no adquieran una velocidad de vértigo, obviamente es Donald Trump, que recordemos 20 de enero, presidente de Estados Unidos, y que tiene muchas dudas respecto a España, que las empieza ya a implementar estos días con esa posible sanción por no dejar atracar a los barcos con armas hacia Israel, que no gusta nada en Estados Unidos, por el poca inversión que hay en defensa de España y obviamente por las malas relaciones que hay entre el gobierno del señor Sánchez y lo que era su candidatura. Ya no hablamos de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. De todas, seguramente hay un elemento fundamental, y es que Trump ya ha dicho de que él no va a estar para ser el policía del mundo, porque eso implica un gasto enorme en defensa, que ojo, que se ganan bien los contratistas y todo eso, pero que claro, que si no hay una apuesta recíproca de aquellos a los que va a defender, pues él no va a dedicarse a mantenerlos. Es una indirecta clara, obviamente, a la OTAN. Y parece que aquí los tiros, nunca mejor dicho, irían en el caso de España. Vamos a ver esa política del señor Trump y su relación en España en las próximas semanas y meses. Y hemos dejado para lo último, pues eso que sorprendimos a muchos el sábado, me parece que ha sido, que anunciamos que estamos ya trabajando desde hace unas semanas en una serie de documentales que vamos a hacer de unos 25 o 30 minutos aproximadamente, que tenemos, les digo la verdad, mucha ilusión, vamos a decirlo, y no hemos tirado adelante el proyecto hasta que hemos conseguido tener los, queremos, mejores profesionales para poder trabajar en este tema. No va a ser algo, ¿cómo decirlo? 4 vídeos, no, no. Esto va a ser algo, creemos, muy interesante, va a ser, eso sí, abierto, como decimos siempre, artesanal, independiente, y donde queremos mostrar, pues, esas historias, que a veces, como decimos, pues son cosas que pasan, y que a veces nos pasan desapercibidas. Vamos a empezar con los atentados de Barcelona y la Casa de Alcanar, toda la relación, unos 20-25 minutos donde habrá intervenciones, habrá un poco un hilo argumentativo y sobre todo vamos a intentar que sean dinámicos, que sean ágiles y que conciten la atención de la gente. Es un proyecto que iniciamos de forma individual desde este canal, nos ha hecho gente si podía, no, esto es una cosa nuestra, que funciona bien. Vamos a tirar el segundo, vamos a intentar cada 2-3 meses, intentar hacer uno, de temas donde se pueda aportar una visión, como hacemos en este canal, muchas veces diferente y muchas veces marcando iniciativa, aunque sean de historias de hace unos cuantos años, como el caso de los atentados de Barcelona. Nosotros seguimos en movilidad. Mañana estamos en movilidad, pero ya estamos en una zona urbana, vamos a decirlo así, que así queda más claro, con lo cual en principio habrá programas sin ningún problema mañana.
Nos vamos a emplazar a mañana, vamos a ver qué decisión toma, si ya la toma el Supremo sobre la declaración de Ábalos, pendientes de Ábalos. Recuerden que mañana es festivo en muchas comunidades. Nosotros nos vamos a emplazar hasta mañana. Como siempre decimos, seguimos.